Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Vamos a continuar con la meditación del propósito psicológico 36 del pensamiento chino en su segunda parte. Y bueno, como ustedes saben, su amiga lee el texto tal cual fue publicado. Y lo único que añade son sus comentarios, profundiza algunos conocimientos, pero solo son eso, comentarios. Los mecanismos, los contenidos, el camino que lleva a la iluminación, a la iniciación, está en la obra. Solo esa es la que realmente ilumina. Antes de iniciar la meditación de esta parte del propósito, digamos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Me ofrendo y me ofrezco a ti, oh Mazda, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura. Que mi palabra y pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Escoger el bien y resistir al mal. Nos vemos. Luego de la introducción, el maestro nos lleva directamente a el pensamiento chino. Una nota histórica es tanto más necesaria cuanto que el pensamiento chino se desenvuelve entre mitos históricos y una especie de continuidad sorprendente. La historia tradicional comienza con los 3 Augustos, Song Wan, y los 5 soberanos, Wu Ti. Los 3 Augustos fueron Foji, Nikwa, Chengnong. Los 5 soberanos, Wan Ti, Chuan Huiyu, Cao Xin, Yao y Chuen. Ellos representan una edad de oro, los santos reyes fundadores de la civilización. A Foji, por ejemplo, se atribuye además del I Ching, libro de las mutaciones, la invención de la escritura, de los ritos del matrimonio, a Chengnong, aquella de la agricultura, a Wan Ti, la de los ritos, de los nombres de familia, de la medicina, etc. El primero de entre ellos, Foji, se situaría entre 4480 y 4365 antes de la era cristiana. Es el periodo de El Obeid en Mesopotamia, y la antigüedad de las fechas no tiene nada de increíble, tanto más cuanto que muchos de los trazos que caracterizan esta época lejana no han podido ser enteramente imaginados por los historiadores posteriores. Uno se inclina, sin embargo, a creer que se trata de mitos cosmogónicos efemerizados, es decir, interpretados en el sentido de una historia racional y arreglados en función de teorías elaboradas a continuación. Así, en algunos textos no ortodoxos vemos a Foji formando con Nikwa una pareja, género hombre-pez, abrazándose por la cola. Chengnong con la cabeza de un buey y Wan Ti, el patrón de los fundidores, haciendo descender del cielo a su hija, la sequedad. Se ve a Foji sostener un compás y a Nikwa una escuadra, símbolos que dan a pensar inmediatamente en los emblemas de la francmasonería. Y aquí una nota. La cultura sumeria se sitúa en el 3500 antes de la era cristiana. La escritura cuneiforme data de 3000, la destrucción de Troya 2200, civilización de Baluchistan 3500 a 3000, Mohenjo-Daro 2500-2000, antiguo imperio de Egipto 2800 antes de Jesucristo. Nota del traductor: Foji sostiene una escuadra y Nikwa un compás. Cierra la nota. De todas maneras, notemos que Wan Ti es el patrón de los taoístas, Yao y Chuen son los soberanos ejemplares del confucianismo. Este pasaje es muy rico, porque el maestro hace algo muy preciso. Articula la historia tradicional de China con su trasfondo simbólico, no simplemente dar una cronología. Si lo miramos con la clave que ya hemos conquistado, centro, principio, eje, todo se ordena. Ver lo esencial detrás de lo histórico es lo que nos permite esa clave. Veámoslo. Los 3 Augustos y 5 soberanos, historia o simbolismo. Aunque se presentan con fechas, no debemos leerlos como personajes históricos en el sentido moderno, cuando el texto dice mitos cosmogónicos efemerizados. ¿Qué nos dice? Nos dice realidades simbólicas del origen, cosmogonía, luego reinterpretadas como historia humana. En lenguaje genoniano,
esto pertenece más al tiempo mítico primordial que a la historia, a esa historia lineal. Foji, clave fundamental. Foji no es solo un rey antiguo, es el revelador de los trigramas, el organizador del orden entre cielo y tierra, una figura que representa la primera estructuración de la manifestación. En términos metafísicos, Foji corresponde a la traducción del principio en orden cósmico, por eso no es casual, compás y escuadra. Es geometría sagrada como en la masonería. Esto conecta directamente con el punto central, principio, la cruz cuadrada, manifestación. Nikkwa y la polaridad. La imagen de Foji y Nikkwa entrelazados profundamente, simbólica. Foji, principio activo yang, Nikkwa, principio receptivo yin, es la misma estructura que Purusha Prakriti, Shiva Shakti, Keter, Binah, Hoshmak, en cierto nivel. No es mitología fantástica, es representación del desdoblamiento del uno en polaridad. Cheng-non y Wan-ti, descenso a la organización del mundo. Ocurre algo importante. Cheng-non, agricultura. Wan-ti, medicina, ritos, orden social. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento desciende del plano principal hacia la organización de la vida humana. Es exactamente el movimiento que Guénon nos transmite, del centro hacia lo manifestado, pero no es una caída, es radiación del orden del Tao al mundo humano. Lo que el maestre deja ver, esta frase del maestre es clave. Edad de oro, los santos reyes, y esto es fundamental, señala la concepción de los ciclos. En todas las tradiciones hay una edad primordial donde los gobernantes son sabios o iniciados. Es el equivalente de los rishis en India, los patriarcas en la tradición hebrea, el rey del mundo en Guénon. Estos reyes no son políticos, son mediadores entre el cielo y la tierra. Establezcamos una relación con lo que acaba de transmitirnos el maestre y con aquello que nosotros ya hemos comprendido en la introducción. Pues todo esto encaja perfectamente con nuestra visión anterior. Centro, principio. Eje, manifestación ordenada. La polaridad, yang-yin, y el movimiento, ciclos. Entonces, los 3 augustos y los 5 soberanos representan el despliegue del principio en el orden humano y cósmico. Observemos la secuencia. Foji, orden simbólico, trigramas. La polaridad, yin-yang. La organización, agricultura, medicina, ritos. Reyes sabios, orden social justo. Esto es exactamente del Tao al cosmos, del cosmos al hombre, del hombre a la sociedad. Es el mismo esquema que vimos. Del Tao, 1, 2, 3, 10.000 seres. Podemos decir que cuando sentimos que el maestre nos transmite algo que no es simplemente historia, que nos invita a ver todo el relato como metafísica encarnada, damos un salto realmente. Podemos hacer algo muy hermoso. Relacionar Foji, el Yiking, el sello de la sabiduría, el árbol sefirótico, porque así podremos empezar a ver la unidad de las tradiciones. Para ello, tratemos de encontrar su correspondencia estructural. Foji y el Yiking, el orden primordial. Foji recibe o revela los 8 trigramas. Y esto representa una estructura básica del universo fundado en yin-yang. De ahí las combinaciones de 8 trigramas, luego los 64 hexagramas. Y esto es una cartografía del despliegue del Tao. Podemos relacionarlo todo esto con el sello de la sabiduría. El maestro identifica este sistema como un sello. Un sello no es un dibujo decorativo, es algo que contiene, que transmite, que imprime una verdad. Entonces el sello de la sabiduría sería la estructura simbólica del universo manifestado. Si lo relacionamos con el árbol sefirótico de la Kabbalah, el árbol representa los 10 sefirot, emanaciones desde la Ein Sof, el infinito, pasando por Keter, principio del ser, hasta Malkut, mundo manifestado. Es un mapa del descenso del absoluto hacia la manifestación. Por lo tanto, podríamos tener una correspondencia profunda. Tao a Ein Sof, no manifestado absoluto más allá del ser. Uno Keter,
unidad primordial, inicio del ser. 2, yin-yang, Cosma, Pinag, polaridad creadora, activo, pasivo. 3, cielo, tierra, hombre, equilibrio dinámico, eje del mundo. Multiplicidad, 64 hexagramas, céfirot desplegados, manifestación completa. Como vemos, no son dos sistemas distintos, son lenguajes diferentes para una misma estructura metafísica. El sello y el árbol nos muestran una clave. El árbol es vertical, muestra el descenso, emanación. El sello, I Ching, es cíclico, dinámico, muestra el movimiento, transformación. Entonces podríamos decir árbol, estructura del ser, sello, dinámica del devenir, pero ambos expresan el mismo orden. Hagamos una relación con lo que Guénon nos transmite. Él nos diría centro, principio, radios, emanación, circunferencia, manifestación. El I Ching describe cómo los radios se mueven. El árbol describe cómo los radios se estructuran. Guénon, nuestro querido amigo, nos habla de que existe una tradición primordial única, de la cual todas las demás se derivan. Por tanto, nosotros podemos decir que esa tradición primordial se expresa como I Ching en China, Cábala en Occidente, Vedanta en India. No son equivalencias forzadas, son formas distintas de una misma verdad. Y podríamos también señalar que el sello de la sabiduría es la manifestación del principio en forma inteligible. El centro no se mueve, pero todo gira en torno a él. El árbol desciende, el sello transforma, la esvástica gira, pero todo es uno. Volvamos al propósito. En fin, después de ese periodo legendario viene el de las 3 dinastías. Actualmente esas son 2 épocas bien conocidas por las búsquedas. La primera dinastía, los Jia, 1994 a 1523 a.C., está ilustrada por su fundador, Yu el Grande, evacuador de las grandes aguas del diluvio. La segunda, la de los Chang o Yin, o llamada aún Chang Yin, 1523-1027 a.C. Y en fin el periodo Chu, 1027-249 a.C. Los Chu establecieron su capital en Hao, cerca de Siam, adoptando la mayoría de los usos de los Chang, pero fundieron dos ciudades gemelas, una, Luoyang, que antes de convertirse en capital sirvió de punto administrativo, mientras que en la otra fueron reunidos los nobles de Chang. Ellos mantuvieron al heredero de la dinastía caída en la región de Anyang, en el feudo de Wei, para que pudiera perpetuar el culto debido a sus ancestros. Pero este se rebeló. Él dio pues a otro príncipe Chang, el vizconde de Qi, la tierra de Song, situada un poco más al sur. Es de los duques de Song que descendería Confucio. Confucio nació en Seu, un pueblecillo del Principado de Lu, situado en el suroeste de la actual provincia de Shandong, en la China del noreste. Este acontecimiento se produjo en invierno, el 20º día de segundo rata del 10º mes del 21º año del duque Xian de Lu, o aún del 201 año del rey Lin de la casa soberana de Cheng. Esto hace nuestro calendario solar, según los cálculos de Eu Suyun, el 27 de agosto del 551 a.C. Era aproximadamente la época de Gautama el Buda en la India, de Pitágoras en Grecia, de Nabucodonosor y de la cautividad de Babilonia en Mesopotamia. Sócrates y Empédocles vinieron al mundo cuando Confucio acababa de dejarlos unos años antes. Confucio es la forma latinizada debida a los jesuitas de Con-Fu-Tseu, maestro Con. Su nombre de familia es Con, su nombre personal Kieu, y su apodo, más exactamente su nombre personal público, Chong-Ni o Ni el joven. Su padre sería Chu Liang Ho, hijo de Po Jian y nieto de Kong Fan Chou, gobernador de Fan, el primero de la línea que emigró a Lu. Confucio se casó a los 19 años con una hija de la familia Qian Kouan, originaria del Principado de Song, el país de origen de su familia. Al año siguiente tuvo un hijo, Li, la carpa. Con ocasión de este nacimiento,
El duque Chao le había hecho el don de una carpa. Tuvo también una hija, la cual casó con Ye Chang, un hombre a quien se le atribuía comprender el lenguaje de los pájaros. En su 22º año, en el 530, antes de nuestra era, abrió una escuela en Lu. Uno imagina al joven maestro ya reputado por su ciencia, sentado sobre los escalones del terraplén de la sala principal, delante del patio interior, la faz volteada hacia el sur como un príncipe recibiendo a sus vasallos. Era como el gurú hindú que guardaba en su persona el secreto y la última caución de su ciencia. Los alumnos se detenían delante de su puerta, Benjeu, los hombres de la puerta o discípulos. Avancemos con calma. El maestro hace algo distinto, desciende deliberadamente al plano histórico, pero sin abandonar el trasfondo tradicional que ya hemos captado. ¿Por qué después de lo legendario viene lo histórico? No es un cambio accidental. Después de los 3 Augustos, orden primordial, los 5 soberanos, edad de oro, aparecen las 3 dinastías. Esto representa un paso del arquetipo a la historia. En lenguaje metafísico diríamos del centro hacia la circunferencia. Las 3 dinastías como descenso, las dinastías Xia, Changyin, Zhou, no son solo periodos políticos, representan la organización progresiva del orden humano. Yu el Grande, control del diluvio, dominio de las aguas caóticas. ¿Cuál sería su equivalente simbólico? Ordenar el caos primordial. Y esto es muy universal. Noé, Manu, Deucalión, siempre aparece la idea. El sabio pone orden en el caos. El detalle clave, continuidad tradicional. Observemos esto que menciona el texto. Mantener al heredero de la dinastía caída para el culto de los ancestros. Esto es profundo, no es política, es continuidad ritual. ¿Qué significa? Significa la tradición no se rompe aunque cambie el poder externo. En términos genonianos diríamos la cadena iniciática se preserva. Confucio ya no mito, pero tampoco solo historia. Entramos en un punto delicado. Confucio sí es un personaje histórico, siglo VI a.C., pero el maestro lo presenta con un tono tradicional. Fijemos bien nuestra atención, genealogía detallada, vinculación con antiguas dinastías, nacimiento fechado con precisión. Esto que hace el maestro no es casual, es para mostrar que Confucio está inserto en una continuidad sagrada. El texto señala el paralelo universal, misma época que Buda, Pitágoras, etc. Esto es clave, pues no es coincidencia histórica, es lo que algunas tradiciones llaman un momento axial de la humanidad. Aparecen simultáneamente Confucio en China, Lao Tse en China, Buda en India, Pitágoras en Grecia. Todos cumplen una función, reexpresar la tradición en un mundo que empieza a perderla. La escuela de Confucio, imagen iniciática. Este detalle es muy bello, sentado hacia el sur como un príncipe. Eso es ritual. En China, el soberano mira al sur porque recibe la influencia del cielo. Confucio no es solo maestro, es presentado como centro ordenante. Y los discípulos hombres de la puerta. Y esto es realmente iniciático. La puerta, acceso al conocimiento. No todos entran. Hay un umbral. Vamos a detenernos en algo que ya mencionamos, pero que amerita profundizarlo un poco más. El maestro no da los datos biográficos por erudición. Está codificando una enseñanza. Veamos lo que está haciendo realmente, considerando algunos de los datos que nos da sobre Confucio. No son datos, es un retrato simbólico. Todo lo que menciona, noreste, año de la rata, la carpa, linaje, lenguaje de los pájaros, no construye una biografía, construye un arquetipo. Es decir, Confucio no es solo un hombre, es una función en la tradición. Lugar, noreste, Chen. En el Yiking, Chen, igual a trueno. Por tanto, dirección este, noreste, según disposiciones. Significado, inicio del movimiento, despertar. Entonces, Confucio nace simbólicamente en el lugar del comienzo del movimiento ordenador. Es perfecto para lo que él representa. No el Tao puro, sino el orden que emerge en el mundo humano. El año de la rata. En el siglo chino, la rata
es el inicio del ciclo zodiacal. Inteligencia, adaptación, comienzo. Otra vez, inicio de ciclo. Confucio aparece cuando algo debe reorganizarse, cuando el orden debe reformularse. El hijo, Li, la carpa. Y esto es profundamente simbólico. En la tradición china, la carpa, Li, simboliza perseverancia, transformación, ascenso. La carpa que remonta el río y se vuelve dragón. Entonces el hijo no es solo biológico, es la continuación de la obra en forma de elevación. El lenguaje de los pájaros. En todas las tradiciones, comprender el lenguaje de los pájaros es conocer el lenguaje de los símbolos, de los dioses. Es conocimiento iniciático, comprensión de lo sutil. Entonces, el entorno de Confucio está rodeado de símbolos de conocimiento tradicional. El linaje. El hecho de hacerlo descender de dinastías anteriores, casas nobles, no muestra el orgullo familiar, es legitimidad tradicional. En términos profundos, no habla por sí mismo, habla desde una cadena. ¿Qué muestra el maestro en conjunto? Nos muestra que Confucio es un restaurador del orden tradicional en el mundo humano, pero no desde cero, sino desde una continuidad simbólica y cósmica. Todo converge. Chen, inicio del movimiento; rata, inicio del ciclo; carpa, transformación ascendente; pájaros, lenguaje sagrado. Todo dice lo mismo. Confucio es el punto donde el orden comienza a manifestarse conscientemente en el mundo humano. Al leer la transmisión que el maestre nos entrega sobre Confucio, no como biografía, podemos ver que es la encarnación de un principio en una época y que Confucio representa el orden humano conforme al cielo. Lo esencial también de esta primera parte es que nos permite ver que el maestre, antes de hablarnos del encuentro con Lao Tse, nos muestra el fondo tradicional, dinastías, la continuidad, la aparición de Confucio como transmisor, porque luego vendrá el contraste. Confucio, orden, forma, sociedad; Lao Tse, Tao, vacío, principio. Continuemos con la lectura del propósito. Durante un viaje a Loi, Confucio encontró a Lao Tse, o viejo maestro, que era archivista de esta ciudad, guardián de los tesoros reales. Confucio deseaba interrogarlo sobre los ritos. Cuando le hubo hablado de los antiguos sabios, Lao Tse le dijo: de todos aquellos de los cuales habláis, sus huesos se han convertido en polvo. Solo permanecen sus palabras. Cuando el sabio encuentra en qué emplearse, va en carroza; si no, camina sosteniendo el mismo su dosel. He oído decir que un buen mercader esconde cuidadosamente su mercancía y finge no tener nada, y que un sabio perfecto se da aires de idiota. Abandonad ese aire arrogante y vuestros deseos insaciables, vuestro semblante arreglado y vuestras ambiciones excesivas. Todo ello no os da ninguna ventaja. Esta entrevista ha sido relatada por Sima Tsien en el capítulo 63 de las Memorias Históricas consagradas a Lao Tse. En el capítulo 47 encontramos una versión ligeramente diferente. He oído decir que el hombre rico y poderoso reconduce a las gentes dándoles riquezas, que el hombre bueno los reconduce dándoles palabras. Yo no sabría ser ni rico ni poderoso, pero tomo furtivamente el título de hombre bueno y os reconduciría diciéndoos estas palabras. Aquel que es inteligente y profundo observador está cerca de su muerte, ya que critica a los hombres con justeza. Aquel cuyo espíritu es vasto y sabio pone en peligro su persona, ya que desvela los defectos de los otros. Aquel que es hijo no puede poseerse, aquel que es súbdito no puede poseerse. Cuando Confucio salió de la entrevista, inicialmente no pudo hablar. Más tarde se confió a Nan con Kin Chu. Yo sé que el pájaro vuela, que el pez nada, que las bestias caminan, pero las bestias pueden ser prendidas en la red, los peces con el anzuelo, los pájaros con la flecha provista de un hilo. En cuanto al dragón, yo no sé nada, sino que sube al cielo llevado por las nubes y el viento. Hoy he visto a Lao Tse. Él es como el dragón. La entrevista entre Confucio y Lao Tse es mencionada en 5 ocasiones al menos en el Chuang Tze. En todo caso, la historia era muy conocida en la época de los Han.
en los 2 siglos antes de nuestra era, es decir, en los tiempos de Sema Tsien, se lo encuentra en efecto grabada en piedra. Hemos llegado a un punto verdaderamente central. Ese encuentro no es simplemente histórico, es arquetípico, casi diría iniciático. Vayamos despacio porque aquí el maestro condensa muchísimo. El encuentro no es casual. Confucio busca los ritos, la forma, el orden. Lao Tse es archivista guardián de los tesoros. Y esto es simbólico. Lao Tse no es un funcionario, es custodio de la tradición. En lenguaje genoniano es un representante del centro. La primera enseñanza de Lao Tse, sus huesos son polvo, solo quedan sus palabras. Esto es una corrección directa a Confucio. Confucio mira al pasado histórico. Lao Tse apunta a algo más profundo. La verdad no está en las formas antiguas, sino en el principio. El sabio verdadero. El buen mercader esconde su mercancía, el sabio perfecto parece idiota. Y esto es taoísmo puro. El sabio no se muestra, no se afirma, no se impone. Es exactamente Wu Wei, no acción. Y aquí hay una advertencia muy clara para Confucio. Su saber aún es visible, estructurado, afirmado. La crítica central. Lao Tse le dice: abandona arrogancia, ambición, apariencia. Esto no es moralismo, es metafísico. Todo eso pertenece al ego, a la forma, a la exterioridad, y por tanto aleja del Tao. La segunda versión, aún más dura, Lao Tse va más lejos. El que ve claramente está cerca de la muerte. Esto parece extraño, pero es muy profundo. ¿Qué significa? Significa que ver demasiado las fallas del mundo, juzgar constantemente e intervenir, rompe la armonía natural. Es una crítica directa a la función confuciana de corregir, ordenar, moralizar. No puede poseerse. El hijo no puede poseerse. El súbdito no puede poseerse. Clave total: nadie se pertenece en sentido absoluto. Esto apunta a disolver el ego, abandonar la apropiación. Es una enseñanza típicamente no dual. La reacción de Confucio. Este es uno de los momentos más hermosos. No puedo hablar. Esto es iniciático. Cuando el discurso cesa, comienza la comprensión real. El símbolo del dragón. Aquí está el corazón del pasaje. Él es como el dragón. En China, el dragón no es una criatura mítica cualquiera, es símbolo del cielo, del principio invisible en movimiento, de lo inaprehensible. Entonces Confucio reconoce: Lao Tse no pertenece al mismo plano que él. ¿Qué representa este encuentro? Este encuentro representa Confucio, estructura, forma, rito, orden humano, manifestación. Lao Tse, vacío, Tao, no acción, principio, no manifestación. No es oposición, es jerarquía. Lao Tse está en un nivel más interior. Entonces, el maestro muestra el contraste. Confucio, aplicación del orden. Lao Tse, fuente del orden. Venimos trabajando sello de la sabiduría, centro, yin yang, esvástica. Entonces podemos ver esto. Confucio, orden de las líneas, hexagramas. Lao Tse, vacío del cual surgen. Confucio pregunta, Lao Tse calla en profundidad. Confucio organiza, Lao Tse disuelve. Confucio enseña el camino, Lao Tse es el origen del camino. Y por eso Confucio dice: no sé nada del dragón, porque del dragón no se sabe, se intuye o se realiza. Volvamos al propósito. El año que siguió al regreso de Confucio a Lu de su viaje a Loyi, una crisis estalló. Los problemas protocolarios que no parecían irrisorios tenían una gran importancia, y sobre todo para Confucio, en un medio social donde la función pública tenía un sentido religioso, donde el rey era un rey sacerdote, donde no se hacía distinción entre guerreros y sacerdotes. Confucio, como buen legitimista, no podía hacer menos que seguir a su príncipe al exilio. Cuando se encontraba en ruta hacia Tzi, encontró al pie de la montaña Taya una mujer que lloraba, lamentándose desgarradoramente sobre una tumba. Selu fue a ver de qué se trataba. El padre de mi marido, dijo la mujer, fue devorado por un tigre. Después mi marido, y ahora a su vez mi hijo conoce la misma suerte.
¿Y por qué no cambiáis de lugar de habitación?, preguntó Confucio. Porque aquí no hay un gobierno que oprima al pueblo. Confucio quedó muy sorprendido por esa respuesta. Ved, discípulos míos, un mal gobierno es más temible que el tigre. Este pasaje es sencillo en apariencia, pero muy profundo en su alcance. El maestre hace algo distinto. Muestra a Confucio en acción, ya no frente al principio como con Lao Tse, sino en el mundo humano concreto. El contexto no es un detalle político. Problemas protocolarios, gran importancia. Hoy eso parece trivial, pero en ese mundo antiguo el rito, el protocolo, la jerarquía, era la encarnación del orden cósmico, es decir, no era etiqueta social, era armonía entre cielo y tierra. Confucio, como legitimista, sigue a su príncipe al exilio. Y esto es clave. Confucio no actúa por conveniencia, actúa por fidelidad al orden. En su visión, el orden político correcto es el reflejo del orden del cielo. La escena del crimen. El relato cambia completamente de plano. Tenemos una mujer, 3 generaciones devoradas por tigres y aún así permanece allí. Esto es un koan confuciano, podríamos decir. La respuesta de la mujer: porque aquí no hay un gobierno que oprima. Con esa respuesta está el golpe. La naturaleza, el tigre, es peligrosa, pero el mal gobierno es peor. La reacción de Confucio: un mal gobierno es más temible que el tigre. Esto resume toda su doctrina. El problema central no es el sufrimiento natural, sino el desorden humano. La mujer elige peligro natural, tigres, sobre opresión humana. Esto implica el orden natural, aunque duro, es preferible al desorden humano. Y esto es profundamente tradicional. Vayamos a una lectura profunda. ¿Por qué? Porque solo con esa lectura podemos ver que hay varios niveles. Un nivel literal critica la opresión política. Un nivel moral, el mal gobierno destruye más que los peligros naturales. Y un nivel tradicional, el más importante, cuando el orden humano se rompe la armonía con el cielo. La relación con Lao Tse. Esto es muy interesante si lo conectamos con el pasaje anterior. Lao Tse trasciende el mundo, disuelve las estructuras. Confucio organiza el mundo, protege las estructuras. Confucio cumple su función propia, restaurar el orden en la manifestación. Relación con el centro. Podemos verlo así: centro, Tao, eje, transmisión del orden, circunferencia, sociedad humana. Confucio trabaja en la circunferencia, pero intentando alinearla con el centro. ¿Qué muestra el maestro luego del encuentro con Lao Tse, que es el nivel metafísico, como hemos visto? Ahora nos muestra cómo esa enseñanza se traduce en el mundo. Y la conclusión parece que es clara. Sin orden interior no hay orden exterior. Sin orden exterior la vida se vuelve peor que la naturaleza salvaje. El tigre representa esa naturaleza. El mal gobierno representa el desorden humano. Y Confucio elige ordenar al hombre antes que dominar la naturaleza. Después de haber visto el centro con Lao Tse, el maestro nos muestra ahora qué ocurre cuando ese centro no se refleja correctamente en el mundo. Volvamos al propósito. El duque Qin quiso dar en dote a Confucio las tierras de Niki. Ya a su llegada a Tzi, a este último se le había ofrecido la ciudad de Linqi, pero él estimaba que, no habiendo rendido aún servicio al duque, no le correspondía aceptar. En realidad buscaba un empleo donde ejercer sus talentos y no una subsistencia. El legitimismo de Confucio no era del gusto de todo el mundo, sobre todo de los grandes oficiales. Justo antes de recibir a Confucio, el duque Qin dijo a sus ministros: yo no puedo tratarlo como se trataría aquí el jefe del poderoso clan de Lu. Yo lo trataría de una manera intermedia entre Qi y Mongo. Eso era asignarle ya a Confucio un rango considerable, aquel de Taifu. Después, sintiendo quizás la resistencia de los grandes, agregó: yo soy viejo, yo no podría poner en práctica su doctrina. Confucio comprendió que había llegado el momento de partir y partió decepcionado. En 505 antes de nuestra era,
estalló una disputa en el seno del clan Qi, en la que Yang Hu, una especie de alcalde del palacio de los Qi, jugó un papel importante. Un día pidió a Confucio venir a verlo y le dijo de esta manera: aquel que mantiene su tesoro escondido y deja su país en la confusión merece ser llamado bienhechor. ¿Gen? No, respondió Confucio. Yang Hu continuó: aquel que se interesa en los negocios públicos y deja pasar las ocasiones de administrarlos merece ser llamado prudente. Los días y los meses pasan, continuó Yang Hu. Los años no nos esperan. Bien, yo tomaré una función, respondió Confucio. A los 50 años, la edad que en la China confiere automáticamente una especie de primogenitura, el rango de Ai, veterano, a los 40 años estaba clasificado en la categoría de los Chan, hombres fuertes y formados, y como tal, calificados para los cargos. Era quizás la edad cuando el deseo de actuar y de realizar devenía más apremiante e impaciente. En 501 antes de nuestra era, el duque Ting lo nombró gobernador de Chontu. La descripción que está hecha de su gobierno por el Qiayu hace pensar en aquella edad de oro de los soberanos primitivos. Al cabo de un año, el duque preguntó a Confucio si el método de gobierno que había triunfado en Chontu podía ser aplicado con el mismo éxito al conjunto del país. Ante su respuesta afirmativa, el duque le confió la intendencia de los trabajos públicos y poco tiempo después el cargo de ministro de Justicia. Hacia 497, a la edad de 56 años, Confucio debía partir hacia una existencia errante de 13 años. Un día dejó Wen por Chen. Durante el curso de su ruta, se detuvo en Kuan, en el ángulo donde el río Amarillo gira hacia el este. Antes de los muros de este poblado, su cochero tuvo una palabra desdichada: yo he pasado antaño por esta brecha. La gente del país creyó que se trataba de tropas que en otros tiempos habían asediado la ciudad. Confucio, además, había sido tomado como Yang Hu, quien había cometido atrocidades. La gente de Kuan quiso hacerles pasar un mal rato. Zelu quería batirse, pero Confucio predicó la calma poniéndose a tocar su laúd. Ante la inquietud de sus discípulos, expresó en esta ocasión por primera vez el sentimiento de sumisión. Después de que el rey Wen había desaparecido, no me fue confiada su doctrina. Me habría nombrado el cielo su heredero si hubiese querido hacerla desaparecer de la faz de la tierra. Y si él no quiere que me pueda hacer la gente de Kuan, fue en esa hora de peligro que su discípulo preferido, Yen Yue, llamado también Yen Huwei, habiéndose quedado atrás, llegó con retraso. Al verlo de nuevo después de tanta alarma, Confucio exclamó: os creía muerto. Yen Yuen tuvo una palabra de fidelidad conmovedora: oh maestro, mientras vos viváis, ¿cómo me atrevería yo a morir? Durante los años de peregrinaje, Confucio encontró muchas críticas por parte de las poblaciones que visitaba. Trabajadores, artesanos, hombres de toda clase manifestaban su antipatía. Frecuentemente se preguntaba a los discípulos de Confucio por qué el maestro arrastraba tras de sí a sus discípulos en largos viajes en lugar de ponerse a trabajar la tierra o ejercer un oficio. De todas las conversaciones que los discípulos mantuvieron con el maestro, fue sacada una lección, y así Confucio trató de dar satisfacción al pueblo con un método de buen equilibrio. En 483 antes de nuestra era, su discípulo Yen Qiu, que había entrado al servicio de Qi Kan en Lu desde el 491, logró grandes éxitos militares contra Xi. El jefe del clan Qi le preguntó: ¿vuestros talentos militares son nativos o adquiridos por el estudio? Yo he estudiado con Confucio, respondió Yen Kui. ¿Qué clase de hombre es él? Yen Qiu hizo de su maestro un retrato que gustó a Qi Kan. Él deseaba tener a Confucio cerca e ignoraba si éste consintiera. Qi Kan envió a Confucio un mensajero con presentes. Este regresó a su país en el 11º año del reino del duque Gai. Tenía entonces 69 años y había dejado su país por 14 años en busca de un príncipe. El duque Gai y Qi Kan lo honraron y le pidieron a veces consejos, pero finalmente no le confirieron ninguna función. Es verdad que sus consejos no eran de aquellos que podían gustar a los poderosos del día, que buscaban engrandecerse a todo precio, inclusive por la usurpación. Confucio creía en la virtud del ejemplo, sobre todo cuando éste viene de lo alto.
La virtud del príncipe, decía, es la del viento, la del pueblo aquella de la hierba. La hierba se inclina en la dirección del viento. Pasó pues sus días honrado, pero inutilizado. Puso en orden los clásicos heredados de la alta antigüedad, de los cuales había hecho hasta ahí el objeto de estudio en su escuela. El Chuquín, libro de los documentos, el Chequín, libro de las odas, después una crónica de Lu, el Chuen, Sewol, primavera y otoño. Se interesó igualmente en el Iquín, libro de las mutaciones. Lo leía hasta el punto de desgastarle las corruelas. Deseaba vivir 50 años más para estudiarlo. Y aquí unas notas. El libro de las mutaciones I Ching es atribuido al gran sabio Fojí. Algunos pretenden que Confucio hubiese hecho comentarios, pero estos son considerados generalmente como apócrifos. En cuanto al Lun Yu, es una colección de notas de los alumnos, a menudo resumidas sucintamente, a la manera demasiado concisa de los chinos. Las fuentes confucianas se encuentran esencialmente en dos obras. Por una parte, esa colección de entrevistas del maestro con sus discípulos, el Lun Yu, y por otra el capítulo 47 del Chequín, Memorias históricas, del gran historiador Zhou Matsien, quien fue el primero en emprender una biografía de Confucio. Se cierra la nota. Masai murió en el año 479 antes de la era cristiana, cuando se encontraba en sus 73 años. Fue enterrado al norte de la capital de Qiaofo, al borde del río Seu. El duque de Gai pronunció una oración fúnebre. El cielo no me ha dejado al hombre venerable. Ya no hay nadie para asistirme. Ah, desgracia mía. Oh, venerable. Ni. Asimismo, el duque hizo erigir sobre la plaza un templo funerario donde fueron reunidas las reliquias del sabio, su gorro, sus vestidos de ceremonia, su laúd y su carro. Y de ahí partió el culto confuciano. El maestre va mostrando historia, pedagogía simbólica desde el centro, señala etapas de la trayectoria de Confucio. Vamos a leer estas escenas no como biografía, sino como etapas del ser en su manifestación. Rechazo de honores sin mérito. Confucio rechaza tierras porque no ha servido aún. Desde el centro esto es clave. El ser no se apropia de lo que no corresponde a su función. El maestro nos entrega una enseñanza profunda. No actuar desde el ego, posesión, sino desde el Dharma, el Tao personal, función justa. Es una rectitud interior. El eje no se desplaza para obtener algo. No encuentra lugar en el poder. El duque no aplica su doctrina. Esto muestra una ley importante. El centro no siempre es recibido por la periferia. El mundo, lo fenoménico, resiste el orden principal. Confucio representa aquí el intento de encarnar el orden celeste en lo social, pero el poder busca utilidad. El sabio ofrece armonía y no siempre coincide. Yang Hu lo confronta. Acción versus retiro. ¿Es prudente no actuar cuando el mundo está en desorden? Aparece una tensión muy importante. Vía activa confuciana, actuar en el mundo. Vía contemplativa taoísta, no forzar. Confucio acepta actuar y esto es decisivo. Él elige el camino del orden en la manifestación, no el retiro absoluto. Gobierno perfecto, edad de oro. Gobierna y todo florece. ¿Qué simboliza? Cuando el centro se refleja en lo humano aparece el orden natural. No es política en sentido moderno. Es armonización del microcosmos con el macrocosmos. Por eso recuerda a los reyes primordiales. Exilio y peregrinaje, 13 años. Entramos en una fase iniciática clara. El sabio no es reconocido, es rechazado, es incomprendido. Esto corresponde a la prueba del eje. Permanece firme aunque todo alrededor sea inestable. Episodio de Koan, el peligro. Confucio permanece sereno y toca el laúd. Esto es muy bello. Desde el centro podemos leer exterior, caos, amenaza. Interior, armonía, música. Es la imagen perfecta del eje inmóvil en medio del movimiento. Y su frase lo confirma. No me fue confiada la doctrina. No habla del individuo, habla de la función. Fidelidad de Yen Hui. Mientras viváis, ¿cómo me atrevería yo a morir? Esto no es sentimental, es iniciático. El discípulo reconoce en el maestro un principio viviente. Su vida está alineada con ese eje. Es transmisión,
no afecto personal. Rechazo del pueblo. ¿Por qué no trabaja la tierra? Esto es muy importante. En esta transmisión del maestre, el pueblo representa lo inmediato, lo utilitario. El sabio representa lo invisible, el orden profundo. Siempre habrá tensión entre ambos niveles. Regreso sin poder, pero con reconocimiento. Honrado, pero sin función. Y esto es una enseñanza muy alta. El mundo reconoce, pero no transforma. El sabio ya no busca actuar. Comienza el retorno al centro puro. Trabajo final, ordenar los textos. Se dedica a los clásicos y al I Ching. Y esto es fundamental. Ya no actúa en el mundo, actúa en el principio. Ordena los textos, ordenar la memoria del orden universal. Muerte y nacimiento del culto. Se construye un templo, inicia el culto. Aparece lo que ya vimos antes, transformación inevitable. Enseñanza viva, institución. Principio, forma. Es el paso de Tao Kiao a Tao Kiao en otro contexto. Toda la vida de Confucio visto desde el centro es un ciclo. Rectitud interior, eje, intento de ordenar el mundo, fracaso externo, firmeza interna, retorno al principio, transmisión simbólica. Lo más profundo que el maestro nos muestra es que no está contando una vida. Está mostrando que el sabio verdadero no depende del éxito en el mundo y que su función es permanecer alineado con el centro. Ver desde el centro, porque desde ahí el exilio no es fracaso, el rechazo no es pérdida, el silencio final no es inutilidad. Todo es parte del mismo eje. Volvamos al párrafo con el que el maestre concluye este capítulo. Mas Ai murió en el año 479 antes de la era cristiana, cuando se encontraba en sus 73 años. Fue enterrado al norte de la capital Kyufou, al borde del río Seu. El duque de Gai pronunció una oración fúnebre. El cielo no me ha dejado al hombre venerable. Ya no hay nadie para asistirme. Ah, desgracia mía. Oh venerable Ni. Asimismo, el duque hizo erigir sobre la plaza un templo funerario donde fueron reunidas las reliquias del sabio, su gorro, sus vestidos de ceremonia, su laúd y su carro. Y de ahí partió el culto confuciano. Este cierre es profundamente revelador, pero hay que leerlo con cuidado porque el maestro está mostrando dos niveles simultáneos, el sentido iniciático y lo inevitable, la desviación. Vamos despacio entonces. El cielo no me ha dejado al hombre venerable. Esta frase del duque parece un elogio, pero desde la visión del centro tiene un matiz importante. El duque dependía del sabio como persona, no del principio que le encarnaba. Ya no hay nadie para asistirme, es una visión horizontal, política, humana. Desde el centro el sabio no asiste, el sabio manifiesta el orden. Esta es la primera clave. El mundo ve al sabio como útil, pero no comprende lo que realmente es. El lugar del entierro al borde del río no es casual, nada es casual. El río es el flujo del devenir, el cambio continuo. ¿Y quién? Ser enterrado allí sugiere sabio vuelve al flujo de la manifestación, pero permanece ligado al eje invisible. Además, norte, simbólicamente vinculado al eje, al polo. Hay una insinuación, aunque muere, permanece en el eje del mundo. El templo y las reliquias. Este es el punto más delicado y tal vez el más importante. Y de ahí partió el culto confuciano. Esto no es solo descriptivo, es casi una advertencia. Observemos el proceso. Existía un hombre alineado con el principio. Muere. Se conservan objetos, gorro, laúd, carro. Se construye un templo. Nace un culto. Es exactamente lo que el maestro ya nos venía diciendo, advirtiendo desde antes. El símbolo se convierte en objeto. La enseñanza en religión formal. La inversión silenciosa. Ocurre una inversión muy sutil. Antes, Confucio, canal del orden universal. Después, Confucio, objeto de veneración. Se pasa de vivir el Tao a recordar al maestro. Y eso no es lo mismo. Los objetos, lectura simbólica, no son cosas al azar. El gorro, función, dignidad ritual. Vestidos, rol social, orden visible. Laúd, armonía interior,
muy importante, carro, acción en el mundo. Es decir, guardan los instrumentos de la función, pero no la realización interior. La enseñanza oculta del maestro no está criticando el culto directamente, pero lo está mostrando como consecuencia inevitable. Toda enseñanza pasa por tres fases: revelación viva, transmisión, institucionalización y posible pérdida del sentido. Esto conecta perfecto con lo que vimos antes: Tao Kia, principio; Tao Kiao, religión. Lo más profundo, este final no trata de la muerte de Confucio. ¿De qué trata? Trata de mostrar que el principio no muere, pero la comprensión humana sí se degrada. Y por eso el verdadero trabajo es no quedarse en el templo, no quedarse en las reliquias, sino volver al centro que el maestro encarnaba. El maestro cierra diciéndonos, sin decirlo explícitamente: el sabio desaparece y comienza la prueba para los que quedan. Hay una ley universal que nos está sugiriendo el maestro: toda enseñanza desciende. Lo que vemos con Confucio no es un caso aislado, es una ley. Toda revelación pasa por tres estados: el principio vivo, un ser realizado; Confucio, Buda, Cristo, no enseña ideas, encarna el orden. El segundo, la doctrina: discípulos organizan, explican, transmiten. Aparecen textos, métodos, escuelas. Luego la religión como institución se fija en ritos, normas, objetos, se vuelve accesible pero también más externa. Esto no es malo, es necesario, pero el riesgo es confundir el miedo con el medio con el fin. Ahí está el punto clave. El templo debía recordar el centro, pero termina sustituyéndolo. El símbolo debía conducir a la realidad, pero termina siendo adorado. Y esto es lo que no nos insiste tanto: la inversión de los niveles. Entonces, ¿qué hacer? Nosotros, ¿qué hacer? No se trata de rechazar religiones, el maestro no está planteando aquello, ni de quedarse solo en lo externo, sino de usar la forma como puerta, no como destino. Veamos una clave muy fina de cómo distinguir en la práctica y atravesar la puerta. En la forma exterior necesita repetición, depende de objetos o lugares, puede volverse mecánica. Pero en el principio, que es interior, es silencioso, no depende de nada externo, transforma la percepción. Volvamos a la lectura del propósito. En 194 antes de nuestra era, el fundador de la dinastía imperial de Han fue a inclinarse allí. Eso fue la consagración, y durante más de 2000 años todas las dinastías han seguido este ejemplo. Confucio era un hombre que estaba lejos de confinarse en la delectación amorosa o en las mortificaciones. Él no estaba empeñado en un formalismo excesivo, sino que era partidario sobre todo del equilibrio y la medida. Actuando civilizadamente más allá de la norma ritual, uno fatiga. Siendo circunspecto más allá de la norma ritual, se convierte en miedoso. Siendo valiente más allá de la regla ritual, se crea el desorden. Confucio tenía una idea simple y justa de sí mismo, no una concepción especial, sino de un hombre entre los hombres, un hombre humano en una sociedad humana. No se contentaba con concebir una doctrina o una ética. Si lo ha hecho, es a pesar de sí mismo y sin saberlo. Meditar para comprender, estudiar y enseñar sin cansarme, no son mis méritos. No aplicarme a realizar la virtud, no explicarme claramente aquello que estudio, no cumplir aquello que he comprendido ser mi deber, no corregir mis defectos, he ahí mis preocupaciones. Su filosofía está basada naturalmente sobre la enseñanza de los antiguos, pero el culto a los ancestros no está formulado especialmente. Él se instruía también cerca de los hombres del presente, considerando a todo el mundo con la misma aplicación. Yo no tengo la ciencia innata. Yo amo la antigüedad y la busco con asiduidad. Entre tres hombres que marchan juntos, siendo yo uno de ellos, estoy seguro de encontrar a mi maestro, el bueno para imitarlo, el malo para reconocer en él aquello en lo que es necesario corregirme. ¿Poseo la ciencia? No,
Pero cuando un hombre de condición humilde me interroga, aunque fuese estúpido, yo le explico todo de un lado a otro sin omitir nada. Evitaba hablar de cosas misteriosas, de prodigios, por ejemplo. Hablaba raramente de la virtud fundamental del gen, que puede traducirse por humanidad perfecta, sin duda a causa de la dificultad que tenía para definirla. Inclusive, hablaba mucho menos o solamente a los privilegiados de la esencia del hombre sin y de la vía del cielo. Se trataba evidentemente de un humanismo, centrado en la observación concreta y en la práctica de un humanismo en los dos sentidos de la palabra, en relación con el pasado y en relación con el presente, en el sentimiento mal confesado sin duda de un presente eterno del hombre. Conviértete en aquello que eres, dice Goethe. Conviértete en lo que es el hombre. Podría ser la máxima confuciana, pero como también lo dice Pédodin en Confucio, ¿qué es el hombre? Esa fue la pregunta de la esfinge de Egipto, siempre sentada al borde de nuestros desiertos. Este fragmento es muy sutil. El maestro ya no narra hechos, muestra la naturaleza interior de Confucio y más aún define una vía. Y si lo leemos desde el centro aparece algo muy claro. Confucio representa una realización equilibrada, humana, encarnada, no abstracta. La consagración imperial, dinastía Han. El emperador va a inclinarse ante Confucio. Esto marca un punto decisivo. El sabio que no fue escuchado en vida se convierte en norma del imperio. Pero cuidado, antes, principio vivo, después, modelo oficial. Esto tiene dos caras. Positiva, el orden confuciano estructura la civilización china. El riesgo se vuelve norma rígida. La clave central, el equilibrio. Más allá de la norma, fatiga, miedo o desorden. Esto es esencial. Confucio no busca ni exceso de espiritualidad, ni exceso de rigor, ni exceso de impulso. Busca el justo medio vivo, pero no es un equilibrio mediocre. Es un equilibrio dinámico como el yin-yang en armonía. Un sabio sin pose de sabio. No tiene una concepción especial de sí mismo. Esto es una de las marcas más altas. No se identifica con un rol espiritual, no se presenta como iluminado, no se separa de los hombres. Esto lo diferencia de otras vías más místicas. Desde el centro, el verdadero eje no necesita afirmarse. Su triple vía, meditar, estudiar, enseñar. Meditar para comprender, estudiar y enseñar. Nos entrega una estructura completa. Meditar, interiorización, centro. Estudiar, asimilización, orden mental. Enseñar, transmisión, manifestación. Es un circuito perfecto entre centro, comprensión, mundo. Y añade la vigilancia interior. No realizar la virtud, no corregir mis defectos. No hay misticismo elevado, hay algo más difícil. Lucidez constante sobre uno mismo. Esto es profundamente iniciático. No autoengaño, no complacencia. Aprender de todo y de todos. Entre tres hombres, uno es mi maestro. Esto es extraordinario si lo vemos con detenimiento. El mundo entero se vuelve enseñanza. El bueno modelo, el malo espejo. Esto es vivir en estado de aprendizaje continuo, sin separación entre sagrado y profano. El humanismo confuciano, el maestro lo dice claramente, es un humanismo, pero no en el sentido moderno. Es centrado en el hombre, pero alineado con el cielo. El hombre como puente entre cielo y tierra. Conviértete en lo que es el hombre. Esta frase es potentísima. No dice conviértete en algo superior, escapa del mundo. Dice realiza plenamente la condición humana, pero entendida como orden, como conciencia, como armonía. Humildad radical. No tengo ciencia innata. Esto rompe con una idea común del sabio. Confucio no se presenta como origen, sino como continuador. Ama la tradición, la revive. El silencio sobre lo esencial. Evitaba hablar de lo misterioso. Y esto es muy importante y muchas veces malentendido. No es que no supiera, es que no todo debe decirse. Gen, humanidad perfecta, difícil de definir. Sin, naturaleza humana, vía del cielo. Son cosas que no se enseñan con palabras, requieren madurez interior. Esto conecta con todas las tradiciones iniciáticas. La gran pregunta final, ¿qué es el hombre? Y el maestro cierra con algo magistral, deja la pregunta abierta.
porque Confucio muestra el camino, pero no encierra la respuesta en una definición. Desde el centro, el hombre no es un concepto, es una realización. Si juntamos todo, podemos comprender que Confucio no propone ni fuga mística, ni ascetismo extremo, ni especulación metafísica. Propone algo más exigente, encarnar el orden universal en la vida humana concreta. En una frase podríamos decir: Confucio es el arte de ser plenamente humano sin perder el cielo. Volvamos al propósito. ¿Cómo ve el confucianismo la humanidad del hombre? Los confucianos, si no Confucio, han establecido una lista de las obligaciones morales. Gen, humanidad perfecta. Yi, equidad. Li, rito. Che, perspicacia, inteligencia. Sin, lealtad. Fidelidad a la palabra dada. No se trata probablemente de un orden lógico, sino quizás de un orden mnemotécnico, comandado por la euritmia de los tonos de la lengua china. Se piensa un poco en la lista de las virtudes teologales. El gen es muy natural, no está lejos. Quien lo busca lo ha encontrado ya. Está cerca del hombre y no lo abandona. Parece ser, sin embargo, que se entrevé un límite a la virtud de humanidad del gen. Y ese límite lo distingue de la santidad, Chen. Secon preguntó al maestro: ¿repartir sus beneficios a todo el pueblo, ayudar a todo el mundo sin excepción, es el gen? Es aún el gen, contestaba Confucio. ¿No es más bien la santidad? Los mismos reyes, Yao y Chou-wen, tenían el dolor de no lograrlo. El hombre del gen se mantiene firme y afirma a los otros. Él triunfa y hace triunfar a los otros. Él juzga por lo que puede en lo cercano, lo que conviene a lo lejos. Este límite del gen encuentra al menos en un caso una expresión concreta. Se pregunta a Confucio: ¿devolver bien por mal? ¿Qué pensáis de ello? La respuesta fue: ¿y qué daréis entonces por el bien? Es preciso responder al mal con la rectitud y al bien con el bien. Estamos lejos aquí del principio evangélico. No solamente no se trata de ofrecer la mejilla, sino aún de no dejarse engañar. Solo que no se debe perder por ello la confianza que debe tenerse en los hombres. Esa es la doctrina del justo medio. ¿Qué es el justo medio? El Chong-yong. Al legendario rey Chuen, su predecesor, Li Yao habría dicho: pues bien, Chuen, he aquí el tiempo fijado por el cielo para vuestra ascensión al trono. En todas las cosas guardad el justo medio, el Chong. Confucio nos da una idea de aquello que es este medio, que la vía no sea seguida. Yo sé por qué. El hombre inteligente va más allá, el imbécil más acá. En este justo medio, o aún el invariable medio, nada de exceso, ni de tomar partido previamente. No anticipar. Esto es posible, esto es imposible. En suma, un sabio oportunismo conjugado con un sabio empirismo. La idea de medio, de justo medio, hace alusión a un estado de equilibrio y de armonía del alma establecido en su justicia y en su justeza. Es preciso decirlo bien. El pensamiento confuciano está señalado sobre todo por una preocupación práctica y política. Entramos en un núcleo muy delicado de ese confucianismo que nos está transmitiendo el maestro. ¿Qué es ser verdaderamente humano sin salir del equilibrio? Y si lo leemos desde el centro, veremos que todo gira alrededor de una idea. La humanidad no es emoción, es armonía justa. Las 5 virtudes, un pentágono del ser humano, Gen, Yi, Li, Che, Xin, no son simplemente valores morales, son funciones del ser humano alineado. Podemos verlas así: Gen, humanidad, el corazón; Yi, justicia, la rectitud; Li, rito, la forma correcta; Che, inteligencia, discernimiento; Xin, fidelidad, coherencia interior. No están separados, son como órganos de un mismo organismo. Gen, la humanidad, pero con límite. Quien lo busca ya lo ha encontrado. Esto es muy profundo. El gen no se adquiere, se reconoce. Está ya en el hombre como una semilla. Pero luego aparece algo clave. No es lo mismo que la santidad, Chen. La diferencia fundamental: gen, humanidad realizable, equilibrada; Chen, perfección casi inalcanzable. Confucio no pide lo absoluto, pide lo justo y posible. La corrección confuciana: no idealismo ingenuo, responder al mal con rectitud.
Hay un contraste fuerte con el cristianismo. Cristo, amor radical, más allá de la justicia. Confucio, justicia equilibrada. No devolver mal por mal, pero tampoco disolver la justicia. Y esto es importantísimo. Confucio protege el orden del mundo, no solo el corazón. El justo medio, Chon Yong. El corazón de todo, pero cuidado, no es mediocridad, es alineación perfecta. ¿Qué significa realmente ni exceso ni defecto? Más profundamente, actuar según la situación real, sin rigidez. Por eso dice, el inteligente se pasa, el ignorante no llega. El centro está entre ambos, pero no como punto fijo, sino como ajuste vivo, el justo medio desde el centro. Si lo conectamos con todo lo que venimos trabajando es exactamente el equilibrio, yin-yang. No polarizarse, no reaccionar automáticamente, no fijarse en extremos, permanecer en el eje y responder desde ahí. No anticipar, esto es posible, esto no. Confucio evita juicios rígidos, ideas absolutas previas, porque la realidad es cambiante. ¿Y quién? Entonces el sabio no impone, ajusta. Oportunismo sí, pero elevado. El texto dice algo que puede chocar, sabio oportunismo, pero no es oportunismo vulgar. Es la capacidad de actuar en el momento justo, sin apego a ideas fijas. Esto es muy cercano al taoísmo. Una vía práctica no especulativa, preocupación práctica y política. Aquí está la diferencia con otras tradiciones. No busca escapar del mundo, no busca lo absoluto directamente, busca ordenar la vida humana concreta. Lo que el maestro en esta parte del propósito nos está enseñando es que Confucio no está diciendo que es necesario ser santo. Enseña a ser justo, equilibrado y humano, pero en el sentido más alto posible. El confucianismo es el arte de mantenerse en el eje sin romper la armonía del mundo. Y algo muy importante para nosotros, dado que venimos trabajando desde el centro, podemos observar algo práctico cuando enfrentamos alguna situación. Podemos observarnos y preguntarnos, ¿estoy yéndome a un extremo? ¿Estoy reaccionando o respondiendo? ¿Esto mantiene la armonía o la rompe? Ese es el Chou-Yong en acción. Volvamos al propósito. Ya Li Qin enseñaba una cierta libertad del alma frente al pensamiento. Girando alrededor del mismo pensamiento, tú no puedes ser comprendido y seguido más que por algunos. Es preciso hacer pues el vacío en su alma y el método es conocido por todos los místicos. Yo quisiera no hablar más, dice Confucio a sus discípulos. Si vos no habláis, replicó Seucón, ¿qué enseñanzas podrían transmitir vuestros discípulos? Habla pues del cielo y sin embargo las cuatro estaciones siguen su curso y todos los seres se desarrollan. Y aquí entran unas notas importantes. El símbolo del cielo, Pi, está representado a menudo en la arquitectura, la escultura, etc. Va desde pequeños objetos en jade, una simple piececilla horadada, hasta los grandes círculos en piedra que uno encuentra en los jardines sagrados, los templos, los santuarios. El símbolo de la tierra, Son, está representado por un vaso cuadrado. Esos símbolos son de uso corriente, a veces separadamente, a veces juntos, como en su ilustración emblemática sirviendo de atributos al sabio. Ver, por ejemplo, la pequeña estatua de bronce que está ahí al pie. Cierra el paréntesis. Es preciso comprender en esto que el porvenir que él persigue es transformación, mutación, alternancia, derrumbe y quizás eterno retorno. Cuando él está al final de sí mismo se transforma, transformándose fluye y fluyendo dura. Y durar es la vida, y el sentido del devenir universal es producir la vida. Es necesario ver todo esto detrás de esta frase un poco misteriosa de Confucio, donde éste parece encontrar de nuevo la idea taoísta del no actuar, el Wu Wei. No haciendo nada, Wu Wei, hace reinar el orden. He aquí aquello que hacía Chou Wen. ¿Y cómo lo hacía? Se mantenía en reverencia y rectificaba su rostro girando hacia el sur. Eso es todo. Y bueno, el texto se vuelve muy sutil y si lo miramos desde el centro, como venimos haciendo, se abre mucho más de lo que parece a primera vista. Empecemos por lo esencial. Confucio diciendo quisiera no hablar.
No es una renuncia para enseñar, sino una indicación de un nivel muy alto de enseñanza. Cuando responde, ¿habla acaso el cielo?, está apuntando a algo muy preciso, el principio, el cielo, el Tao. No enseña con palabras, sino por su modo de ser. Las estaciones no explican nada, dice, y sin embargo todo se ordena. Ahí estamos en el terreno del wu wei, no actuar, pero entendido correctamente. Wu wei desde el centro, no hacer nada, no significa pasividad ni inacción. Significa no intervenir desde el ego, desde la voluntad desalineada, dejar que el orden del principio actúe a través de uno. Por eso el ejemplo del rey Chuen es tan potente. Se mantenía en reverencia y rectificaba su rostro hacia el sur. Eso es todo. Esto leído superficialmente parece casi ridículo, pero simbólicamente es enorme. Reverencia, alineación interior con el cielo. Rostro hacia el sur, orientación correcta. El sur es el lugar de la luz, del gobierno, del eje. Eso es todo. No hay acción exterior forzada. Desde el centro, el orden no se impone, se irradia. Cielo, círculo y tierra cuadrado. Esto que menciona el maestro no es decorativo, es clave. Círculo, cielo, lo infinito, lo no condicionado, el principio. Cuadrado, tierra, lo manifestado, lo estructurado. Cuando aparecen juntos como atributos del sabio, el sabio es mediador entre lo inmutable y lo manifestado. Exactamente lo mismo que veíamos con el eje del mundo, el polo, el centro. No es otro tema, es el mismo lenguaje simbólico. Transformación, mutación y duración. Este párrafo que cita el maestro proveniente de Li Qin, cuando está al final de sí mismo se transforma. Transformándose fluye y fluyendo dura. Parece paradójico, pero tiene lógica interna. Cuando algo llega a su extremo, cambia. Ley del I Ching. Al cambiar entra en el flujo. Al fluir, permanece. La verdadera duración no es rigidez, es participación consciente en el cambio. Desde el centro, lo que se aferra se rompe. Lo que fluye desde el eje, permanece. El silencio de Confucio. Cuando dice que quisiera no hablar y que el cielo no habla, no está negando la enseñanza, está señalando su forma más alta. Presencia ordenada, enseñanza silencioso. Eso conecta directamente con Lao Tse, el Tao que no puede decirse. El yoga, estado, no discurso. La metafísica pura, ser, no explicar. El justo medio visto desde más adentro. El justo medio no es mediocridad ni quedarse en el medio como término medio psicológico. Es equilibrio dinámico. Confucio lo dice claramente, el inteligente se pasa, el ignorante no llega. Sí, vale la pena afinar eso porque ahí está el corazón práctico de todo lo que venimos viendo y es más exigente de lo que parece. Cuando Confucio dice el inteligente se pasa, el ignorante no llega, no está haciendo un juicio intelectual, sino señalando dos desviaciones respecto del eje. ¿Qué significa pasarse? El inteligente aquí no es el sabio, sino el que analiza demasiado, quiere anticipar todo, impone su idea de lo correcto, se adelanta a la realidad. El ejemplo sencillo, alguien que quiere hacer el bien, pero fuerza las cosas, corrige a todos, interviene siempre. Resultado, rompe el equilibrio, crea resistencia, genera desorden, aunque cree que hace lo correcto. Eso es exceso de yang. ¿Qué significa no llegar? El ignorante es el que no percibe la situación, no actúa cuando debe, se queda corto. Ejemplo, alguien que ve una injusticia pero no hace nada por miedo o pasividad. El resultado, omisión, falta de ajuste, desarmonía por defecto. Eso es exceso de yin, inercia. Entonces, ¿qué es realmente el justo medio? No es quedarse en el medio como término promedio, es dar exactamente la respuesta justa a la situación concreta, ni más ni menos. Y eso implica algo muy sutil. No actuar desde ideas fijas, no reaccionar automáticamente, no aplicar reglas rígidas, responder desde el centro. Y adecuación a la situación, esto es la clave más profunda. El justo medio es ajuste vivo, no fórmula. Es como afinar un instrumento, mantener el equilibrio caminando, navegar según el viento. No hay regla fija, nos dicen. Hay una presencia ajustada y conectada directamente con Yin Yang para evitar polarización, con el eje, con el centro, con el punto de equilibrio
y Wu Wei, actuar sin forzar. El sabio no piensa, voy a ser equilibrado, simplemente está alineado y su acción sale justa. Imaginemos una conversación difícil. Si hablamos demasiado, te pasas, nos diría Confucio. Si no decimos nada, no llegas. El justo medio sería decir lo necesario en el momento justo, con el tono justo. Eso no se puede calcular mentalmente. Se percibe desde un estado interior alineado y desde el centro se vuelve aún más claro. El exceso nos saca del eje hacia afuera. El defecto nos deja por debajo del eje y el justo medio nos mantiene en el eje. Por eso Confucio es profundamente metafísico sin decirlo explícitamente. Está enseñándonos cómo vivir sin salir del centro. Entonces Confucio aparece como el que aplica el orden del Tao en la vida humana concreta. No es menos profundo que Lao Tse, es otra función del mismo eje. Lao Tse, lo inefable; Confucio, lo ordenable. Volvamos al propósito. Confucianismo y taoísmo representan las dos grandes corrientes que han atravesado victoriosamente toda la historia china. Salidos ambos quizás de un fondo común de naturalismo, el primero es más práctico, sin decir por ello más materialista, mientras que el segundo sería más bien un sistema menos aplicable a la vida ordinaria. No sería tal vez del todo exagerado decir que el confucianista sigue una doctrina exotérica, mientras que el taoísta habría seguido un método esotérico. Parece ser que todas las escuelas de pensamiento habrían partido originalmente de dos funciones: la de Chu, encargado de los asuntos celestes, y la del Cheu, encargado de los asuntos humanos. Así, la escuela de Confucio desciende de la de los escribas, analistas, y el confuciano modera sus deseos para integrarse al mundo, mientras que el budista mata el deseo para escapar del mundo. El taoísta huye del mundo con miras a buscar una libertad y un poder que son los de la naturaleza. En eso es diferente del budista, para quien el universo tiene el color de la ilusión, Maya. El taoísmo representa la corriente subterránea del misterio. En él se encuentran las preocupaciones de la medicina, la dietética, la magia, la búsqueda de la piedra filosofal. Sin embargo, ha encontrado su expresión mística y metafísica en Lao Tse, en el Tao Te Ching, el libro de la vía y de la virtud, y en un gran pensador y escritor, Chuang Tzu. Este párrafo es muy rico, pero también puede inducir a simplificaciones y desde el inicio dijimos que hay que evitarlas. Si nosotros no lo afinamos bien, por eso es bueno ordenarlo desde el centro, como lo venimos haciendo, porque ahí se ve que no son caminos opuestos, sino dos funciones complementarias del mismo eje. Exotérico y esotérico, clave central. Cuando el maestro dice confucianismo exotérico, taoísmo esotérico, no está diciendo superior o inferior, está diciendo exotérico lo que organiza la vida visible, social, humana; esotérico lo que trabaja el principio interior invisible. Entonces, Confucio ordena el mundo humano, Lao Tse revela el fundamento del mundo, pero ambos dependen del mismo centro. Chu y Cheu, cielo y hombre. Esto que menciona el maestro es fundamental y muchas veces pasa desapercibido. Chu, asuntos celestes; Cheu, asuntos humanos. Es exactamente la misma dualidad que ya vimos: cielo, tierra, principio, manifestación, centro, periferia. Entonces, taoísmo ligado al cielo, confucianismo ligado al hombre, pero el hombre es el mediador entre cielo y tierra. Por eso Confucio no es menor, está trabajando el punto de unión. Tres actitudes frente al mundo. El texto compara tres vías. Confucianismo modera los deseos, se integra al mundo, no huye, no rompe, armoniza. Taoísmo huye del mundo. Esto hay que matizar, pues no es huida en sentido débil, es retirada del artificio social para volver al principio natural. Busca libertad, espontaneidad, unión con el Tao. Budismo mata el deseo para escapar del mundo. Aquí sí hay una diferencia real. El mundo es visto como maya, ilusión. La meta es salir del ciclo. Ajuste importante para no confundir. El texto parece simplificar un poco al decir taoísta huye del mundo, confuciano se integra. En realidad, el verdadero taoísta no huye, no se deja atrapar, que es diferente.
El verdadero confuciano no se pierde en lo social, ordena desde un principio interior. La corriente subterránea del taoísmo. Esto es muy interesante. Medicina, dietética, magia, alquimia. Vemos el taoísmo en su dimensión operativa, trabajo sobre la energía, el cuerpo, la naturaleza. Es el equivalente a yoga en la India, alquimia en Occidente. Pero el maestro aclara algo clave. Su expresión más alta está en Lao Tse, Chuan Tse, es decir, metafísica y mística, no solo técnicas. La relación con nuestro proceso, no sé ustedes, pero a su amiga le ha recordado mucho la enseñanza que el maestro señala desde el primer propósito, la lucha por la vida, y que va demostrando en muchísimos propósitos que esa lucha por la vida, ese comprometernos con nuestra vida que nos ha tocado vivir, y esa búsqueda espiritual, o sea, espíritu y materia, en otras palabras, no son opuestos, son complementarios. Aún más, a cada momento nos ha hecho recordar que decir que nos dedicamos solo al espíritu sin aceptar nuestras responsabilidades mundanas es no asumir la responsabilidad. Por eso, lo que el maestro nos está diciendo es que, viendo desde el centro, podemos actuar, Confucio, sin perder el eje, Lao Tse. Los dos como complemento, los dos como una unidad. Luego, el maestro ha mentado a alguien, Chuan Tse, también escrito Xuan Zi, y debemos detenernos ahí porque es una figura clave y muy distinta de Confucio. Vamos a conocerlo con el mismo enfoque que venimos trabajando, que no es solo histórico. Y claro, la primera pregunta es, ¿quién es Chuan Tse? Chuan Tse fue un pensador taoísta del siglo IV a.C. aproximadamente, posterior a Lao Tse. Si Lao Tse es el fundamento metafísico del Tao, Chuan Tse es considerado la vivencia libre, espontánea y radical de ese Tao. Su estilo no enseña, sacude. A diferencia de Confucio, ordenado, pedagógico, y de Lao Tse, breve, enigmático, Chuan Tse cuenta historias, usa paradojas, rompe la lógica habitual. No quiere que entiendas, quiere que despiertes de tus esquemas mentales. Su idea más famosa, muy reveladora, el sueño de la mariposa. Soñé que era una mariposa. Al despertar, no sé si soy un hombre que soñó ser mariposa o una mariposa soñando ser hombre. Esto no es poesía bonita, nos está cuestionando. La identidad, la realidad fija, la separación sujeto-objeto. Es una entrada directa a lo que nosotros llamamos ver desde el centro. ¿Qué busca Chuan Tse? No le interesa la moral social, Confucio, ni siquiera explicar el Tao como Lao Tse. Le interesa liberarte de toda rigidez mental para que puedas fluir con el Tao sin forzar, sin identificarte con formas fijas. Relación con Wu Wei. En Lao Tse, Wu Wei es principio. En Chuan Tse es experiencia viva. Ejemplo clásico suyo. El carnicero que corta un buey sin esfuerzo porque no sigue la carne, sigue los espacios. ¿Eso qué significa? Significa acción perfecta, alineación total con la estructura de lo real, sin tensión, sin exceso, sin defecto. Es exactamente el justo medio, pero vivido desde dentro. Diferencia con Confucio. Confucio forma al hombre para el mundo. Chuan Tse libera al hombre del condicionamiento del mundo. Uno construye el orden, el otro rompe lo que impide la libertad interior. Pero desde el centro no se contradicen, se complementan. ¿Por qué el maestro lo llama expresión alta? Porque el taoísmo tiene muchos niveles: técnicas, respiración, medicina, alquimia, prácticas energéticas e incluso magia. Pero Chuan Tse está en otro nivel: metafísica vivida como libertad interior total. No depende de técnicas, no depende de formas, es estado de conciencia. Chuan Tse nos diría, el que ya no necesita sostener el equilibrio es porque es el equilibrio. No regula, no corrige, no aplica, simplemente está en el Tao.
Con Chuance ya no estamos tanto entendiendo como despertando otra forma de ver. Compartamos tres relatos clásicos, pero leídos desde el centro, como venimos trabajando. Realmente es extraordinario. Profundicemos un poquito sobre el sueño de la mariposa que hemos dicho. Chuance soñó que era una mariposa, revoloteando feliz sin saber que era Chuance. Al despertar, no sabía si era Chuance que había soñado ser mariposa o una mariposa soñando ser Chuance. No es relativismo ni confusión. Está rompiendo la idea fija de yo soy esto. Desde el centro podemos despertar de lo que llamamos yo y ver que ese yo es una forma, como la mariposa, como el hombre, y que ambas son manifestaciones dentro del mismo flujo. Aplicado a nuestro proceso, esto deshace algo muy sutil, la identificación con una forma fija de ser, y abre conciencia sin fijación, el centro que no cambia aunque las formas cambien. Otro relato, el carnicero y el buey. Un carnicero cortaba un buey con tal perfección que su cuchillo nunca se desgastaba. Cuando le preguntaron cómo lo hacía, respondió: no corto la carne, sigo los espacios entre las articulaciones. Mi cuchillo pasa sin resistencia. Esto es un buey en acción. No es habilidad técnica solamente, es alineación con la estructura de lo real. No fuerza, no se opone, no improvisa caóticamente, encuentra el punto justo. Vemos claramente, Confucio nos muestra el justo medio, nos plantea aquello. Chuance nos plantea esa acción sin esfuerzo. Son lo mismo en dos lenguajes, uno ético, otro ontológico. Y aplicando a nuestro proceso, a lo que nos enseña Confucio, cuando nosotros no te pasas, no te quedas corto, no fuerzas, estás cortando como el carnicero. Y otra de sus relatos, el hombre que nadaba en la cascada. Un hombre nadaba tranquilamente en una cascada peligrosa. Todos pensaban que iba a morir, pero salió ileso. Le preguntaron cómo lo hacía. Respondió: me dejo llevar por el agua, no lucho contra ella, me adapto en sus movimientos. Esto no es pasividad, es inteligencia del flujo, no resistencia inútil, no control rígido, cooperación con la realidad. Desde el centro nosotros podríamos decir que cuando luchamos contra todo hay exceso. Dejamos arrastrarnos sin conciencia, hay defecto. Y fluir conscientemente, entonces estamos alineados al eje. Los tres relatos dicen lo mismo desde distintos ángulos. No te identifiques con formas fijas, actúa sin forzar, siguiendo el orden interno, fluye con la realidad sin oponerte ni perderte. Y lo más importante, Chuance no nos dice haz esto. Nos está mostrando cómo es alguien que ya vive desde el centro. Por eso no moraliza, no sistematiza, no impone, simplemente revela. Si integramos, podemos ver con mucha claridad que no estamos meditando cosas distintas, sino una misma verdad reflejada en varios lenguajes. Fíjense ustedes, Guénon nos dice, hay un centro, todo gira a su alrededor, el que está en el eje no es arrastrado por el movimiento. Y esto es totalmente metafísico, el eje no se mueve, pero hace posible todo movimiento. Lao Tse habla de Wu Wei, acción sin forzar. No, y hemos visto que ese Wu Wei no es quedarnos quietos, sino no actuar desde el ego, dejar que el Tao actúe. Entonces, dejamos de imponer, no nos resistimos, no nos adelantamos, actuamos desde el eje, aunque no lo nombren así. Y el justo medio de Confucio, equilibrio en la acción. Confucio lo traduce a la vida humana, sin exceso ni defecto, ajuste perfecto a la situación. Y esto es comportarse como alguien centrado, pero en lo concreto. Y Chuance nos dice vivirlo sin esfuerzo. Él ya no explica, muestra.
No te fijes en una identidad, nos está diciendo. Actúa sin resistencia, fluye con lo real. Con el eje ya no es teoría, es experiencia directa. Hagamos un último intento. Tratemos de unir la enseñanza de los tres y veamos lo que nos va revelando, lo que nos está revelando el maestro. Él nos dice, sin decirnos, el centro no es una idea, es un estado de ser. Y cuando ese estado está, no necesitas calcular, le estamos escuchando a Confucio. No necesitas abstenerte, nos dice Lao Tse. No necesitas explicar, Chuan Tse. Simplemente sé justo, actúa justo y fluye justo. Todo lo que hemos venido meditando, Yikin, Yin Yang, Eje, Polo, Esvástica, Chorten, Confucio, Lao Tse, Chuan Tse, no son conocimientos separados. Son formas de llevarlos al mismo punto interior. Y esa es la maravilla de ver todo esto desde el centro. Volvamos al propósito. El personaje de Lao Tse, el viejo maestro, es muy mal conocido, lo cual corresponde con el ideal taoísta de vida escondida, borrado, secreta. Se hace de él un contemporáneo más viejo que Confucio si se sigue la tradición. En el Tao Te Ching muchos elementos parecen haber sido tomados del I Ching, ya que la enseñanza taoísta habría salido en línea directa de Foji. Se encuentra también la noción que no es preciso creer únicamente confuciana del medio, lo cual prueba una vez más la existencia de un fondo común del pensamiento chino. Y aquí vemos una foto que dice el autor delante de un emblema en piedra representando el pi, símbolo del cielo. Continuemos con la lectura del propósito en esta parte. En realidad, Lao Tse habría retomado 4000 años después del sabio Foji la base original de la pura tradición iniciática. Pero el verdadero gran hombre del taoísmo es Chuang Tzu o Chuang Tzu, siglo IV antes de nuestra era, llamado también el maestro de Nanhua, por el nombre de la montaña donde había establecido su residencia. Narrador de un verbo extraordinario, su obra más o menos auténtica, está llena del viento de los grandes espacios cósmicos de la poesía y de la metafísica. Moti, o Motse, llamado Maestro Mo, sería casi un contemporáneo de Confucio y se ha reunido a veces en un mismo grupo, Jumo, las dos escuelas. Pero en realidad el confuciano Mencius, un poco más tarde, se quejará amargamente del gran número de partidarios de Moti. Vivió entre 480 y 400 antes de la era cristiana. Predicó el amor universal, la igualdad de bienes, asegurada por un déspota que aplicaría rigurosamente la ley. Condena la guerra y la gloria militar. Se evitará todo lujo y se llevará una vida simple y económica. La obra que lleva su nombre, el Motsu, reproduce bastante bien el estilo de sus sermones. Predicó cerca de las clases populares y mostró que el pueblo comenzaba a entrar con el tiempo de Confucio en la historia. Sería preciso citar aún a los legistas, cuya doctrina remonta a Quan Chong en el siglo VII antes de nuestra era. Los lógicos, los sofistas, de los cuales los dos más conocidos, Hui Ke y Kun Sun Lun, son del siglo IV antes de la era cristiana. Y los políticos, pero este marco no se presta suficientemente, contentémonos con mencionar las primeras generaciones del confucianismo. Dotin escribe: la muerte de Confucio nos hace salir del periodo de primavera y otoño, 722-480 a.C. Entramos en el que los historiadores chinos consideran el más sombrío de su antigüedad, el periodo de los reinos combatientes, 403-221 a.C., intelectualmente el más fecundo de la historia china. Este tramo es muy rico porque empieza a mostrar la diversidad de expresiones de una misma raíz, pero también cómo esa raíz se despliega en direcciones muy distintas. Vayamos desde el centro como venimos haciendo. Lao Tse, mal conocido, no es un defecto. Esto que dice el maestro es muy profundo, es muy mal conocido, lo cual corresponde con el ideal taoísta. No es que falten datos, es que el sabio taoísta no deja huella personal. ¿Por qué? Porque no busca fundar una identidad, no busca reconocimiento, no se fija en la historia, está en el Tao, que es impersonal.
Desde el centro, Confucio deja estructura, Lao Tse se borra. Tao Te Ching y Yi King, misma raíz. El maestro nos entrega una clave que ya veníamos intuyendo. Muchos elementos parecen haber sido tomados del Yi King. ¿Qué significa? El Yi King no es un libro más, es la matriz simbólica del pensamiento chino. Entonces, Yi King, estructura del cambio, Yin, Yang, hexagramas, Lao Tse, principio que está detrás del cambio, Tao. Uno describe el movimiento, el otro señala el origen del movimiento. El medio no es solo confuciano, y esto es muy importante. La noción del medio no es únicamente confuciana. El equilibrio es una ley universal, no una invención ética. Entonces, Confucio lo aplica a la conducta. Lao Tse lo vive como no exceso, Wu Wei. Mismo eje, distinta expresión. Lao Tse como transmisor, no inventor. Habría retomado 4000 años después la pura tradición iniciática. Y esto es muy guénoniano. Lao Tse no crea una doctrina, reactualiza la tradición primordial. Esto conecta con Foji, Yi King, símbolo del cielo, Pi, una cadena de transmisión, no ideas aisladas. Chuang Tze reafirmado, el maestro lo deja claro, el verdadero gran hombre del taoísmo es Chuang Tzu. Esto no niega Lao Tse, significa Lao Tse principio, Chuang Tze expansión viva, libre, poética. Por eso lo describe como viento de los grandes espacios. Ya no hay sistema, hay respiración del Tao. Mo Ti, una desviación interesante. Aparece algo muy revelador, no todo lo que surge de ese fondo común permanece en el eje. Mosé propone amor universal, igualdad material, orden impuesto por autoridad fuerte, rechazo de lujo. A primera vista suena elevado, pero hay un problema. Quiere imponer lo universal desde lo exterior. Desde el centro eso es delicado. El orden verdadero no se impone, se irradia. Recordemos a Chuen mirando al sur. Mosé y está más en lo social ideológico que en lo metafísico. Multiplicación de escuelas. Cuando el texto menciona legistas, lógicos, sofistas, estamos viendo un fenómeno universal. Cuando se pierde el centro aparecen especializaciones fragmentadas. Unos absolutizan la ley, otros la lógica, otros la política, pero ya no hay unidad. Periodo más sombrío, pero más fecundo. Esto es fascinante y muy verdadero. Reinos combatientes, el más sombrío, pero intelectualmente más fecundo. ¿Por qué? Porque cuando el orden se rompe afuera hay una explosión de búsqueda adentro. Es una ley casi constante. Crisis exterior, proliferación de ideas. Pérdida del eje, multiplicación de doctrinas. Pero muchas ideas no son verdad. Muchas veces es señal de que el centro ya no está claro. Toda esta parte de la enseñanza del maestro nos muestra algo muy profundo. Hay una tradición central, Tao, Yi King, eje. Luego hay formas de aplicación, Confucio. Luego expresiones libres, Chuang Tze. Y finalmente derivaciones parciales, Mo Tse, legistas, etc. Con tanta diversidad el riesgo es dispersarse, pero nosotros ya tenemos la clave, el centro. Si lo mantenemos no nos confundimos con las formas, no absolutizamos ninguna escuela, vemos lo común detrás de todo. Continuemos con la lectura del propósito. Al final del duelo reglamentario de 3 años, los discípulos de Confucio se dispersaron. Algunos entraron al servicio de los estados del noreste chino, Lu, Si, Wei. Otros se reunieron primeramente alrededor de la tumba del maestro en la aldea de Conli y fundaron escuelas. Se cuentan 7. Su Chan, siendo franco, leal, valiente, sabio, no sabría, sin embargo, al decir de San Tse, conducir a los otros hacia la humanidad. Sejia, elegante y conversador, obtuvo la creación de un colegio de doctores, de letras de un vasto saber, para el estudio de los clásicos. De esta escuela fue Sensu quien tuvo la posteridad espiritual más conocida. A Sensu, siglo V y IV antes de Jesucristo, le correspondería la elaboración del gran estudio y del libro de la piedad filial. Él enseñaba en Lu al final del siglo V antes de nuestra era. Al final de Sensu, Sensue se puso a la cabeza de la escuela. Su nombre es Conqui. Él era el nieto de Confucio.
Se le cree sobre todo tocado por el taoísmo. En realidad su pensamiento parece muy cercano de aquel expresado en los comentarios del I Ching. Su obra comprendía 23 capítulos, pero no subsiste más que el que lleva por título Chong Yong, que se traduce generalmente por invariable medio. Chong medio, centro, Yong constante, fácil, según la propia explicación de Su Su. En fin, Mencius 372-289 a.C., nombre que es la forma latinizada de Monzú. Su verdadero nombre no es, por otra parte, Moncoy, su apodo Yu. Él cree, como Rousseau, en la bondad original del hombre. Es a este y no a Confucio que puede aplicarse sin equívoco el calificativo de demócrata. Él ha liberado el pensamiento chino del espíritu mágico y del espíritu feudal. En 315 antes de nuestra era nacía Sun Tse, o el hombre que se supera, cuyo nombre es Sun Quan, pero se le llama un Sun King o Sun el ministro. Acentuado el elemento positivo en Confucio, él separa la acción del hombre de la del cielo. El hombre no debe ocuparse de la tarea misteriosa del cielo, le basta pensar en la suya. Él no cree en el buen conocimiento inmediato de Mencio. Por muchos trazos se podría ligar a Su con los legistas, pero por su humanismo, sobre todo por la creencia en el hombre superior, él se relaciona finalmente con el confucianismo. Esta parte, que no es un añadido secundario, pues es la continuación viva de Confucio, nos introduce además algo muy importante que vamos a seguir clarificándolo desde la visión del centro. Vamos a ordenarlo entonces desde esa visión. ¿Qué está mostrando el maestro aquí? No solo historia, está mostrando cómo una enseñanza se despliega después del maestro. Y aquí hay una ley profunda que ya vimos con el taoísmo. La unidad original se diversifica, exactamente como Tao 1, 1, 2, 2 multiplicidad. Con la enseñanza sería Confucio, discípulos, escuelas, interpretaciones. Es el mismo movimiento centrífugo del que hablábamos. Los discípulos como ramificaciones. Cada discípulo representa una acentuación distinta del eje confuciano. No contradicen al maestro, pero lo parcializan. Ejemplos claros: Sejia, énfasis en lo intelectual, los clásicos; Sensu, énfasis moral, piedad filial, orden; Seseu, puente hacia lo metafísico. Ya no es una unidad viva, es una distribución de funciones. El Chongyong, invariable medio, y esto es clave y no es casual que el maestro lo vuelva a mencionar aquí. ¿Por qué? Porque el justo medio empieza a ser formulado doctrinalmente. Con Confucio era vivido, casi no definido. Con Seu se convierte en texto, en enseñanza sistemática. Nos muestra un pequeño desplazamiento del eje vivido al eje explicado. Mencio. Esto es fundamental. El pensamiento del maestro se divide claramente en dos direcciones. Mencio, el hombre es bueno por naturaleza. Hay una inclinación natural hacia el bien. Esto es más cercano a una visión fluida, casi taoísta en el fondo. Confía en la naturaleza humana. Xunzi, el hombre necesita formarse, corregirse. Separa claramente cielo, orden cósmico, hombre, acción humana. Aparece una visión más racional, estructurada, casi política. Lo que el maestro nos está mostrando y que es tan importante es que la enseñanza de Confucio entra en la dualidad. Antes, unidad vivida, cerca del eje; después, interpretaciones optimistas como la de Mencio o disciplinarias como la de Xunzi. Y es inevitable, ya lo hemos visto, toda enseñanza al expandirse entra en polarización. Desde el centro vemos que Confucio está cerca del eje, los discípulos, periferia en expansión, escuelas, diferenciación. Pero también todos siguen conectados al eje original, aunque unos se acercan más, otros se alejan más. Cuando el maestro menciona que Seu está influenciado por el taoísmo, nos entrega una pista muy fina. El puente entre Confucio y Lao Tse no es teórico, es interior a la tradición misma. No están separados como sistemas rígidos. Y bueno, algo que también es importante que nosotros veamos así, una síntesis, porque esa es la clave de la enseñanza del maestro, es
¿Cómo? Porque Él nos está mostrando cómo una enseñanza nace del eje, cómo se expande en la periferia, se divide en interpretaciones, exactamente como el Tao se manifiesta. No se trata de elegir entonces a Mencio, a Xuanzé, a Seu Seu, a cualquier escuela, sino de volver al eje desde el cual todos parten. Ahora, respecto a Confucio, es importante que nosotros tengamos una idea sintética de lo que el maestro nos está mostrando sobre él. Cuando él describe dispersión de discípulos, formación de escuelas, diferencias doctrinales, está señalando una ley universal de transmisión. Toda enseñanza viva al difundirse se fragmenta. Y esto no es un caso particular. Pasó con Buda, pasó con el cristianismo, pasó con el taoísmo, pasa con cualquier tradición. Por lo tanto, siendo la clave que no es histórica, sino estructural, para nosotros lo importante no es quién, sino cómo funciona. Un maestro enseña desde el centro. Los discípulos reciben desde distintos niveles. Al desaparecer el maestro, interpretan, enfatizan partes, organizan escuelas. ¿Cuál va a ser el resultado? Líneas, corrientes, tensiones, incluso conflictos. Cuando aparecen líneas enemigas, esto ya indica que se ha perdido el eje. Ahí sí no es posible decir siquiera que está lejos del eje. Se ha perdido el eje. Porque en el eje no hay necesidad de oponerse. No hay nada que defender. El maestre nos muestra, por tanto, un principio iniciático general. La enseñanza pura se diversifica y puede deformarse. Esto ya lo dijo cuando habló de Taoquía versus Taoquiao y de los símbolos que se vuelven objeto de adoración. Hay diferentes grados de comprensión, entonces, división, fenómeno humano. Unidad, realidad del principio. Es necesario que tengamos clara la enseñanza del maestro, volver al centro, no quedarse en divisiones. Con esto terminamos la meditación de la parte segunda del propósito 36, pues la intención es volvernos a ver pronto, porque el hilo del propósito es realmente extraordinario. Hasta pronto entonces.